A 3 semanas de la audiencia en la que se le dictará sentencia a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública envió una carta desde la prisión en la que niega los señalamientos en su contra por las acusaciones de narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos. En esta misiva escrita a mano, también asegura ser víctima de maltratos al ser enviado a celdas de castigo en donde es grabado por los internos, por otros internos que lo acompañan. Además, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con los grupos criminales de México, mismos que fueron usados como testigos durante el juicio en su contra. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, tras más de 58 meses recluido en un penal de Brooklyn, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, envió una carta a través de su defensa en la que señala presuntas irregularidades en su caso y diversos abusos a los que ha sido sometido durante su proceso. Esto luego de ser declarado culpable por una corte de Nueva York por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y algunos otros. En esta carta, García Luna habló sobre un supuesto acuerdo que la DEA le habría propuesto durante su proceso. Pero ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Cuáles serían los beneficios para el exsecretario de Seguridad en caso de haberlo cumplido? Él dice que no. Era básicamente pues hablar de expresidentes mexicanos y de empresarios de alto perfil a los que se buscaría supuestamente involucrar en redes de narcotráfico de México. Aquí le platico más. Este martes, el abogado de Genaro García Luna presentó una carta del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en la cual, entre otras cosas, habla sobre un supuesto acuerdo ofrecido por la DEA, mismo que a decir del exfuncionario decidió no aceptar porque habría afectado el desarrollo de la paz pública y de las instituciones en México, ocasionando así complicaciones en su proceso. ¿Pero en qué consistía dicho acuerdo? Según el escrito de García Luna, luego de ser detenido en diciembre de 2019 en Irving, Texas, la DEA le ofreció un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York. El trato era que García Luna tendría que inculparse por delitos de narcotráfico, por lo que permanecería al menos 6 meses en prisión y pasaría de señalado a testigo. A decir de Genaro García Luna, el acuerdo fue impulsado por el propio gobierno de México, con el objetivo de imputar personas e instituciones y no a líderes del crimen organizado, por lo que decidió no aceptar. Para finalizar, el exsecretario de Seguridad Pública aseguró que su rechazo al acuerdo provocó una serie de acciones en su contra para imputarlo de nexos con el narcotráfico. Lo que afirma no pudo ser comprobado con evidencia suficiente cuando fue a juicio por dicho delito en el año 2023. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y en el documento, García Luna sostiene que su juicio se basó en dichos de testigos, los cuales eran contradictorios y carecían de sustento documental, según el exsecretario de Seguridad Pública. Además, acusó al juez Brian Cogan de desestimar la evidencia presentada por su defensa, que lo deslinda de los señalamientos que hicieron las autoridades en su contra. Eso no es todo. García Luna también señaló al presidente López Obrador de tener supuestamente vínculos con criminales. El exservidor público con Felipe Calderón aseguró que existen audios, videos y fotografías que prueban los lazos de la actual administración con el crimen organizado. Sin embargo, no fueron presentados estos documentos o supuestas evidencias por García Luna ni por su defensa. Entonces, digamos que son pues, dudosos, cuestionables, muy cuestionables, si existen o no estas presuntas pruebas que involucrarían a la actual administración con los grupos criminales. Incluso Genaro García Luna aseguró que los testigos utilizados durante su juicio en Nueva York en febrero del año pasado son rostros conocidos del crimen organizado, mismos que mantiene lazos con el gobierno federal, entre los que destacarían Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, Tirso Martínez Sánchez, alias El Futbolista, Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, Israel Ávila, Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, y Jesús Zambada García, el Rey.
Y en su escrito, García Luna hizo referencia a la carta de Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, en la que refiere que el día en que el capo fue privado de su libertad, se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Eso pues fue lo que dijo el propio Ismael El Mayo Zambada en esta carta. Lo que calificó, según García Luna, esto es una muestra de los vínculos que hay entre el gobierno del presidente López Obrador y los grupos criminales. Y para finalizar, el exsecretario de Seguridad asegura que tras varios meses recluido, 58 meses recluido en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, ha sido sometido a condiciones infrahumanas. Durante casi un año, dijo, fue segregado en las celdas de castigo sin merecerlo, mismas que en 2 ocasiones fue grabado por más de 2,000 horas por sus compañeros con la finalidad de que se inculpara de algún delito, situación que dijo no ocurrió. Y por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga vínculos con el narcotráfico, tal y como lo afirmó el exsecretario de Seguridad, García Luna. Las declaraciones las calificó como un mero tema político, así lo dijo Claudia Sheinbaum. Eso es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces es absolutamente falso, es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo. Bueno, pues sigue esta ríspida relación entre el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y los expresidentes mexicanos. Lo vimos desde el fin de semana, desde el domingo que estuvo Ernesto Zedillo en un foro de abogados aquí en la Ciudad de México, en el cual, criticó férreamente a la Cuarta Transformación, al presidente López Obrador y en particular la reforma al Poder Judicial que, según Zedillo, se va a acabar con la democracia en México, con el Estado de Derecho y con la división de poderes de la Unión, entre otras cosas. Digamos, eso por decirlo suavecito, pero criticó muy duramente Zedillo a la administración López Obradorista. Ya lo había hecho en enero, también cuando vino un foro de un grupo financiero, y dijo que el populismo, si bien no se creó en América es donde ha tomado más raíz, donde ha echado más raíces el populismo mexicano, y sí lo podemos ver en buena parte de Centro y Sudamérica, con gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, y no se diga el de Cuba. Y en Argentina ya pasó por este asunto con los Kirchner, y así nos podemos ir casi que país por país. Ha tenido sus pinceladas populistas, tanto de izquierda como de derecha, porque ahora el presidente argentino, hablando de este país sudamericano, Javier Milei, es un populista también, pero de derecha. En fin, muy, muy parecido a lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, que también era un populista de derecha, y ahora regresó Lula da Silva. En fin, vaya que la historia de los gobiernos en Latinoamérica hay mucho que contar y que criticar en muchos sentidos. Y México no está exento de todo este asunto, pero está el tema de Ernesto Zedillo, está el tema ahora con Genaro García Luna y su relación con Felipe Calderón, que el presidente López Obrador ha atado a García Luna a Calderón, de alguna manera inculpándolo también al decir que sabía, porque era su secretario de Seguridad, todo de lo que ahora se le acusa en los Estados Unidos a García Luna. Pero es parte de esta muy ríspida y mala relación de del presidente en turno con los expresidentes mexicanos, desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo claramente, que ahora es más actual luego de sus visitas a México, pero también no se diga con Vicente Fox, con quien se ha enfrentado de manera frontal en las redes sociales y en su momento también con el desafuero. Y Felipe Calderón, claramente, que es uno, diría yo, el enemigo favorito de Andrés Manuel López Obrador. Y con Enrique Peña Nieto, como le entregó el poder y la banda presidencial y le abrió la puerta
a su llegada a la presidencia finalmente después de 2 intentos infructuosos, pues lo respeta, lo considera un poquito más, aunque pues le ha tundido con todo también en sus escritos, ¿no? En su libro que publicó recientemente López Obrador, que se llama Adiós, pues le da con todo a Enrique Peña Nieto, aunque le tiene más consideración, ya les decía, por haberle permitido llegar al poder. Y bueno, pues ahora, ¿con qué poder se refrendó la Cuarta Transformación en las elecciones del 2 de junio? Y la gran pregunta, pues que queda en el ambiente, si va a haber o no maximato, ¿no? Porque ese es el asunto, si va a ser quien mueva los hilos de la política y de la administración pública el presidente López Obrador, ya sea de forma directa o con operadores. Por ejemplo, su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, quien en pocos días más será anunciado, junto con Luisa María Alcalde, como las dos figuras más importantes del movimiento o del partido, de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Luisa María Alcalde, la ahora secretaria de Gobernación, como presidenta nacional del partido, y Andrés Manuel López Beltrán como secretario general o secretario de organización. Desde cualquiera de estos dos cargos podrá tener relación con los estados de la República, con los gobernadores, la mayoría de Morena, con los legisladores, las cámaras a nivel federal de diputados y senadores, pero también los congresos locales, pero también las presidencias municipales. Y bueno, pues se dice que es la manera en la que Andy, el conocido operador de su padre, siempre más hacia la sombra, nunca un político o un operador de alto perfil, pues ahí podría ir tejiendo su posible candidatura en el 2030, ya sea para la presidencia de la República, o hay quienes dicen que incluso para la jefatura de la Ciudad de México. En fin, vamos a ver si Andy López Beltrán efectivamente es el sucesor o quiere ser el sucesor de su padre en términos políticos, además de que lleva el apellido y el nombre de pila de su padre, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver si le alcanza o no, o para qué le alcanza a Andy de construir en estos 6 años. Ya construyó mucho en ese sexenio que está por terminar, solo que de muy bajo perfil y a la sombra, pero tiene prácticamente en todas las dependencias federales a funcionarios clave, y los tiene ahora además, los va a tener en la Ciudad de México, controlando las finanzas de del próximo gobierno, con Clara Brugada, con Juan Pablo de Botton, y ya tiene a la secretaria de Finanzas en el Estado de México. Así de poderosos, los dos principales estados de la República en lo que tiene que ver con lo financiero, pues son dos personajes amigos, muy amigos de Andy López Beltrán. Es solo una muestra del poder que sí fue tejiendo y que ha forjado en los últimos 6 años el hijo del presidente, y vamos a ver si es el que toma la estafeta para pues seguir los pasos de su padre en la política. Ya lo veremos, todavía hay mucha historia que contar, pero seguramente esta división de el parteaguas que marca la Cuarta Transformación a partir del 2018, que ganó la presidencia de la República, con los sexenios anteriores, pues es muy clara, y eso quiere hacerse patente justo con todos estos señalamientos en contra de los expresidentes. Ahora, como último tema y consideración que dejo aquí abierto para todos ustedes, es si es coincidencia que esta carta de Genaro García Luna se presente a unos días de que se le dicte un veredicto en términos de su sentencia a García Luna, a 12 días de que culmine el mandato, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que comience el nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, y también, digamos, en el contexto de la reforma judicial, de lo que ha dicho Estados Unidos, de lo que le piden los legisladores y congresistas al gobierno de Joe Biden, de lo que ha dicho Donald Trump. En fin, hay muchas cosas alrededor de esta carta de Genaro García Luna y pues de lo que ha sucedido con nuestros vecinos del norte. Yo no creo que sea coincidencia, sobre todo por los tiempos que vienen.